Excelencias, participantes, seguimos con el diálogo interactivo, esta vez con respecto a la actualización verbal del Alto Comisionado sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la resolución del Consejo 5129. Es un placer dar la bienvenida al señor Volker Turk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para presentar su actualización verbal. El resto, la lista de intervinientes se cerrará en 15 minutos. Adelante. Tiene la palabra. En enero me brindó la oportunidad de mantener un intercambio abierto y franco, el cual agradezco, acerca de los retos en materia de derechos humanos y los desafíos políticos y económicos que enfrenta el país. Me reuní con altas autoridades, entre ellas el presidente y el vicepresidente, el canciller, así como con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el ministro de Defensa, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general y el defensor del pueblo. También me reuní con integrantes de la delegación de la Plataforma Unitaria en el Diálogo de México, delegación de la Iglesia Católica Romana, y más de 125 miembros de la sociedad civil, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y víctimas. Desde su establecimiento en 2019, mi equipo en Venezuela ha hecho 23 visitas al terreno, ha visitado 60 centros de detención y ha formulado observaciones sobre 10 iniciativas legislativas. Asimismo, y cada vez con más frecuencia, accede a expedientes judiciales y participa como observador en audiencias judiciales. Mensualmente, mi equipo se reúne con víctimas y con más de un centenar de integrantes de la sociedad civil para proporcionarles apoyo. Al menos 312 personas han sido puestas en libertad gracias a la constante labor de defensa, inclusive por parte de mi oficina. Seguimos reforzando nuestro apoyo específico a las autoridades, escuchando a las víctimas y apoyándolas en su búsqueda de justicia y promoviendo los derechos humanos como elemento central de todos los procesos de gobernanza. La reciente renovación de la Carta de Entendimiento que permite a mi oficina continuar su trabajo en Venezuela durante los próximos 2 años es muy bien recibida. Mr. President. Presidente, he recibido diversos compromisos durante mi visita, lo cual es un indicador importante y que requiere un seguimiento. La voluntad de las autoridades para emprender reformas judiciales es un paso positivo. Celebro el acceso brindado a mi equipo a las vistas y espero seguir reforzando la cooperación en ese sentido. Y esperemos avanzar también para que se nos brinde un mayor acceso a los centros de privación de libertad. Me preocupa hondamente la situación de las personas detenidas arbitrariamente. Mi equipo sigue documentando casos, incluidas personas arrestadas tras las órdenes de liberación o individuos en prisión preventiva, más allá de los límites judiciales y la situación que sufren grupos en detención arbitraria y no se acepta la tipificación del delito. Reitero mi llamado de enero para poner en libertad de manera inmediata a aquellas personas privadas de libertad.
de manera arbitraria. Desde mi último informe, en julio de 2022, mi equipo ha documentado 5 muertes en el contexto de las operaciones de seguridad, con más alegaciones presentadas. Tomé nota de los compromisos durante mi visita para investigar con inmediatez los casos de muerte, tortura y otras formas de maltrato. Espero que lleguen los resultados de estas investigaciones. Soy consciente de que las pesquisas en operaciones de seguridad se han abierto, pero después de varios años muchos casos siguen sin resolverse y las vistas son aplazadas. Espero que se rinda justicia a las víctimas. Las víctimas y sus familias merecen el derecho a la reparación y las garantías de no repetición. La adopción de las guías nacionales sobre el uso de la fuerza que se redactaron según los protocolos de Minnesota e Istambul, con la asistencia técnica de mi equipo, será otro paso importante. Presidente, con respecto a la cuestión del género, las autoridades están comprometidas a eliminar la previsión en el artículo 65 del Código Orgánico de la Justicia Penal Militar que tipifica las relaciones del mismo sexo en el ejército. La anulación de esta disposición la semana pasada en la Corte Suprema es un paso significativo con respecto a los derechos de los individuos LGBTQI. A las autoridades también desean trabajar en 2 protocolos para investigar numerosos casos presuntos de femicidios y discriminación contra las personas LGBTQI. El examen ante el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer será una oportunidad para que el país alinee sus leyes restrictivas sobre el aborto a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos y de mi oficina. En mis interacciones en enero, pude celebrar intercambios en el espacio cívico y aliento a las autoridades a que participen en el diálogo con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. Un espacio libre, vibrante, para que las personas puedan expresar su opinión es vital. No obstante, los defensores de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, 6 sindicatos y líderes han sido detenidos desde hace ya 9 meses por cargos de conspiración y asociación criminal. También me preocupan las restricciones a los medios de comunicación. Se han cerrado sitios web, emisoras de radio y programas igualmente se han cerrado. Y la presentación de un proyecto de ley reciente para reglamentar a las ONGs ha despertado preocupaciones que comparto. He facilitado observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades y repito mi llamamiento para que la legislación se alinee con las normas internacionales de derechos humanos. Las manifestaciones pacíficas para mejores condiciones de vida y empleos y salarios se han incrementado en el país. Se ha proseguido con el Foro del Diálogo Social organizado por el Gobierno con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Será una oportunidad para abordar algunos de los desafíos socioeconómicos del país. Los agricultores, campesinos y otras personas que viven en zonas rurales se han manifestado también para defender su derecho a la tierra. Mi equipo ha recibido informes de acosos y asesinatos por individuos no identificados. Tomo nota del hecho de que algunas investigaciones se han incoado y se requiere la rendición de cuentas. El futuro de los pueblos indígenas también requieren atención. Sus tierras y territorios deben ser demarcados urgentemente de conformidad con las normas de derechos humanos internacionales y la Constitución. Toda medida que pueda afectar sus modos de vida, en concreto con respecto a las actividades extractivas en sus territorios, deben ser precedidas por su consentimiento libre, previo e informado. Presidente, las señales de recuperación económica aportan esperanza, pero las políticas que apoyan el crecimiento económico del país deben incluir los derechos humanos en su esencia. El acceso igualitario, transparente y libre a los datos y a la información de interés público será clave para ello.
Insto de nuevo a levantar las sanciones sectoriales que han exacerbado desafíos preexistentes y han profundizado en la lucha diaria de las personas. En enero, cuando estuve allá, escuché las voces de actores humanitarios, sociedad civil, funcionarios públicos, las Naciones Unidas en el país y las autoridades sobre el impacto que han tenido estas sanciones. Y como dije al final de mi visita, todas las partes deben reflexionar sobre el futuro que desean para Venezuela. El diálogo y la cooperación entre las autoridades y la oposición será crucial, incluida la recuperación de las negociaciones políticas en México. Insto a la comunidad internacional a que apoye este proceso para la reforma y para la restauración de la verdad. El pueblo de Venezuela necesita acciones concretas y colectivas. Mi oficina podrá tender puentes entre las instituciones estatales y el pueblo de Venezuela y seguirá ofreciendo su pericia para acompañar los esfuerzos de cara a avanzar los derechos humanos en el país. Gracias, Alto Comisionado. Siguiendo nuestra práctica habitual, invitamos a continuación al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela. Embajador, tiene